Padre amado, te damos tantas gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque tu amor es tan grande, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan especial donde, Padre, hemos podido incursionar en estos primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Ya pasajes que sabemos que son atacados por la crítica, Señor, pero gracias porque tú lo has revelado con claridad a nosotros, Padre. Tu Espíritu Santo se ha movido. Tú has usado al autor, al pastor Enzo. Gracias por él, gracias por cada hermano también, por la perseverancia. Y Señor, gracias porque atesoras todo este material en nuestro corazón y podemos decir hoy que aumenta nuestra fe, Señor, porque te creemos aún, porque hemos visto más allá tu grandeza, Señor, como el Rey soberano, como el Dios soberano de la historia. Gracias, Señor. Padre, es la última clase, estamos contentos de haber llegado a la meta y sobre todo pedimos que no sea como lo último, sino más bien el inicio de motivar nuestros corazones en seguir analizando, estudiando tanto esta temática como muchas otras. Abre nuestro entendimiento y quédate en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Carlos. Bien, llegamos a la última clase, donde estaremos estudiando el capítulo 11 de Génesis y también de lo que ustedes leyeron en su libro. Y como dijimos cuando estábamos conversando antes de empezar la clase, el resto del material de Génesis es biográfico, pero no crean que ha sido menos atacado que los primeros 11 capítulos. Hay cualquier cantidad de ataque, pero más por el lado de los historiadores y la arqueología. Mientras que los primeros 11 tienen mucho más ataque a partir de las otras ciencias más duras, más matemáticas, biológicas, física, química, cosas así. Entonces son ataques diferentes, pero los demás también los tienen y por lo tanto hay que conocer bien el libro de Génesis. Es un libro fundacional. Y por supuesto todo el Pentateuco, que para los judíos sigue siendo la base de toda su fe. Y sin conocer el Pentateuco, los primeros 5 libros, no vamos a entender el porqué de la historia, ni de los libros sapienciales, ni por supuesto del alegato de los profetas. Así que todo va de alguna manera uniéndose y a la larga tenemos que conocer toda la Biblia, ¿no es cierto? Los 66 libros. Pero cada cosa en su lugar. Y el Pentateuco yo les animo mucho a que lo trabajen. El primer libro que yo me dediqué a estudiar para poder hacerlo libro mío y entregarlo en español a la iglesia fue el de Deuteronomio, porque es un libro en extremo importante, es la renovación de la ley, es la renovación del pacto, y por eso resulta fundamental. Pero mientras hacía eso, y por eso el libro de Deuteronomio, el comentario que existe, que es de mi propiedad, eh, es el más breve de todo, porque intenté hacer algo mucho más resumido. Pero después dije, no, hay que comprender todos los demás, así que me lancé con todos los otros libros y ahí está ese trabajo para que ustedes lo disfruten. Hoy vamos a trabajar, como dije, los primeros 11 capítulos, o sea, el último de los primeros 11 capítulos, que es aquel que habla de la Torre de Babel. Entonces, en esta sesión número 17, nos vamos a dedicar a terminar el Toledot de Sem, Cam y Jafet. Y el episodio que nos va a concentrar es los versículos 1 al 9. Fíjense, solamente 9 versículos, que es el de la Torre de Babel. Leamos, ¿no es cierto?, el capítulo, que son estos 9 versículos, a cargo de nuestra lectora profesional. Génesis 11, versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muchas gracias. Hagamos un breve resumen de lo que está subrayado. Comienza el texto diciendo que tenían una sola lengua y unas mismas palabras, y eso nos muestra que esto que estamos leyendo es anterior al capítulo 10, donde ya nos habla de todas las naciones, de los pueblos y las lenguas. Por lo tanto, allí se ordena en la tabla de las naciones el resultado de lo que pasó después de Babel. Por otra parte, nos trae esto al principio. Dice, cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Alguien se acuerda dónde queda la tierra de Sinar? Babilonia, zona de Irak, Irán. Exactamente. Es esa llanura que está entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, esa es la zona característica de los grandes imperios del Oriente, vale decir, el imperio sumerio, el imperio acadio, el imperio babilónico, asirio, aunque ellos vinieron del norte, pero también ocuparon esa zona, y por supuesto los persas, que vinieron más de occidente y del norte, junto con los medos, pero también ocuparon esa zona. Entonces, cuando llegaron a este lugar, desde el asentamiento del arca en el Ararat, que queda, como vimos la clase pasada, por allá por Armenia, en el noreste de Turquía, etc. Entonces, ¿dónde queda esto? O sea, ¿cuándo fue esto? Y en la sesión pasada vimos que Nimrod fue muy protagonista en este tema. Aquí vemos también otro detalle que es un aspecto de crecimiento o mejora tecnológica, el aspecto de coser ladrillos, que antes se usaba mezcla, que era básicamente barro con paja, ¿no es cierto? O sea, adobe, y piedras. Pero encontraron esta característica de poder coser los ladrillos de arcilla, darles así una mayor dureza y calafatear, o sea, usar asfalto, que produce unas mejoras en las características constructivas. Después dijeron, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Los descubrimientos arqueológicos dicen que el Sigurat que debieron haber construido acá debe haber tenido una altura máxima de 90 metros. Que algunos dicen 60, pero era bastante, o sea, enorme para su época. Y la preocupación de ellos también es notable. Dice, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ellos sabían que la orden del Señor era esparcirse y llenar toda la tierra, pero no querían obedecer esa orden. Les daba mucho mayor seguridad estar todos juntitos en una gran ciudad y por lo tanto tenían miedo de que eso ocurriera. Y eso es lo que al final ocurrió porque nuestro Señor siempre se sale con la suya. Otro aspecto interesante es esta ironía que dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre,
Ellos querían hacer algo tan alto que llegara al cielo, pero para poder verla siquiera Dios tenía que descender. Esa es la ironía, ¿no es cierto? Como que una cosa chiquitita, chiquitita, mientras ellos pretendían ser tan altos o llegar al lugar donde Dios o los dioses habitaban. Lo que Dios confundió fue la lengua, porque había una sola en ese tiempo, y esta expresión es re interesante. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces muestra que Dios leyó su corazón, que había una perseverancia, en este caso, para el mal, y nos habla del potencial de la humanidad, que es un potencial enorme. Y si lo orientamos hacia el bien, es precisamente lo que Dios quiere, podemos conquistar el mundo. Pero si lo hacemos hacia el mal, que es como la primera tendencia humana, bueno, tarde o temprano viene el juicio de Dios, como ocurrirá también ahora al final de los tiempos. Así que el resultado fue confundir las lenguas y así logró esparcirlos sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pero no hubo una destrucción, no mandó rayos, tornados, terremotos, nada de eso, simplemente los esparció. No hubo destrucción, tal como el Señor había prometido después del diluvio. Y el Señor llamó Babel a este lugar, que en hebreo significa confusión, y ya vamos a ver la ironía que hay detrás de eso también. ¿Ok? Brevemente, este es un resumen de nuestros 9 versículos, y ahora vamos a ver algunos detalles. Cualquier cosa que ustedes deseen preguntar o aportar, por favor, levantan la manito nomás y les doy la pasada. Comenzamos de esta manera. La dispersión de las naciones. El capítulo 11 narra la rebeldía de las naciones en contra del propósito divino determinado en el pacto con Noé de fructificar y llenar la tierra. Y por supuesto proclamar el nombre del Señor, que eso era el final, porque se trata siempre de un propósito misionero. Cuando ustedes, hermanos míos queridos, lean la Biblia, siempre tengan en perspectiva que Dios tiene una mirada misionera. El Señor siempre quiere llegar hasta lo último de la tierra. Y eso ocurrió desde Génesis en adelante. Toda la Biblia gira en torno a eso. Pero la desobediencia humana siempre hace que todo esto se vuelva centrípeto, siempre hacia mí. Y el Señor se mueve a través de la historia para lograr esta iniciativa de esparcir, de lograr que la gente conozca su nombre y sus propósitos. Hasta que con la venida del Señor Jesús hizo eso extremadamente explícito. Y la iglesia se caracteriza precisamente por llegar a todas partes. ¿Qué más? Aquí les traigo una imagen interesante de un modelo a escala, este chiquitito, pero es el modelo de un templo famoso que hubo en Mesopotamia, ¿no es cierto?, en Babilonia, el templo de Etemenanki. Está hoy en día en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y por supuesto está a escala, pero tiene esta forma de sigurat, que son pirámides escalonadas, ¿no es cierto? Eso es un sigurat, y que era característico de la construcción babilónica, y que también encontramos en algunas partes de América, entre los mayas y los aztecas. Mm. Esto es lo que se conoció durante la época de gloria de Babilonia, en la época de Nabucodonosor, es decir, muy posterior a la Torre de Babel, muy posterior. Pero el lugar donde estaba emplazado esto, se sabe que está sobre otras ruinas más antiguas, así es que no lo puedo asegurar, pero es muy posible que hubiera sido construido sobre el sigurat original, el de Babilonia. Y este de acá, las ruinas de este sí las conocemos. Les voy a mostrar algunas imágenes. Así que el pasaje también es una solemne advertencia de que la rebelión contra Dios es el fruto de una inmensa soberbia
Juntamente con eso, previene acerca del peligro de la unidad del ser humano cuando está alejado de Dios, porque tiene el potencial de generar mayor pecado. Así que es tan temprano en la historia de la humanidad y tenemos estas advertencias tan profundas. Otra cosa que sabemos es que es un pasaje de juicio. Las expresiones lingüísticas en Génesis 8:17, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y Génesis 11:9, desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Estos paralelos lingüísticos, que son completamente exactos en hebreo, son demasiado similares y precisos como para ser solo una coincidencia. El autor quería mostrarnos que ambas historias reflejan el juicio de Dios contra la desobediencia al mandato primordial entregado a Adán y reiterado a Noé. Por otro lado, y acerca de lo mismo, ¿no es cierto?, estos paralelos, en Génesis 6 vemos el intento demoníaco de frustrar los planes de Dios, produciendo una raza diferente. En cambio, en la Torre de Babel, nuevamente vemos el intento humano de hacerse de nombre, el mismo espíritu de desobediencia para construir una sociedad antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, en lugar de teocéntrica, centrada en Dios. En definitiva, ambas historias tenían el mismo problema de fondo: la rebeldía, soberbia y necia independencia de Dios. Así es que tan pronto en la historia humana y tenemos dos juicios. El uno acabó con toda la población humana, excepto los que estaban en el arca. En el segundo juicio, Dios respetó la promesa que hizo en el pacto después de este otro juicio, diciendo: no voy a volver a destruir al hombre de esta manera. Entonces, en lugar de destruir toda la ciudad, la torre y a los habitantes, lo que hizo fue confundir las lenguas y esparcirlos. Pero es evidente el ambiente de juicio que está en paralelo con el anterior. El Señor había ordenado llenar la tierra. Y eso es vital que lo recordemos siempre. Nada de esto es casualidad. Entonces, en lugar de procurar unidad, justicia e igualdad mientras llenaban la tierra con gente que proclamara el nombre de Dios, que ese era el propósito divino, buscaron la unificación bajo gobiernos monárquicos cuyo fin era organización de la vida para sobrevivir en el ambiente hostil del mundo bajo maldición, pero a costa de la libertad y de la opresión del hombre por el hombre. Esto es extremadamente llamativo, porque para poder vivir en una inmensa ciudad con una monarquía, un gobierno férreo, el hombre tiene que ceder muchos derechos, tiene que dejarse gobernar, tiene que obedecer en muchos aspectos para la cooperación social. Y siempre es más, hay más libertad en poder ser independiente, pero claro, tiene otros riesgos. Entonces, fíjense qué interesante que ya aquí nos advierte que la tendencia humana es a permitir un gobierno autoritario sobre uno y perder ciertas libertades con tal de sentirse más seguro y de tener mayores posibilidades de trabajo y de desarrollo. Entonces, dense cuenta que ya aquí nos está advirtiendo cuál es la estrategia que el diablo puede y va a usar para lograr que el ser humano lo siga, se unifiquen y se sometan en este plan diabólico de lograr el control de la humanidad. Pasó desde tan temprano, sigue pasando en el presente, siempre hay migración del campo hacia las ciudades. Mientras más grande la ciudad, más oportunidades hay, pero también menos libertades y más corrupción. Y aún así, preferimos vivir en las ciudades, todos nosotros, porque nos da mayor sensación de seguridad y de posibilidades. Entonces, fíjense que es algo que está en nuestra tendencia, pero que a su vez es terriblemente aprovechado por el mal para nuestra propia destrucción.
Finalmente, en Babel se observa también la aparición de creencias contrarias a lo revelado por el Dios verdadero y métodos humanos para lograr satisfacción espiritual, inmortalidad y los primeros intentos de manipular a las masas por medio de la religión. Esto es súper notable también, que es otro aspecto que vemos precisamente al final de los tiempos. O sea, ¿qué va a hacer el Mesías negro, ¿no es cierto? El Mesías falso, el Mesías diabólico al final de los tiempos, el anticristo? ¿Qué va a hacer? Va a juntar poder contra poderes, va a dar una apariencia de paz y de seguridad, va a dar orden, va a dar lugares accesibles y, por supuesto, una religión a la gente que le permita tener tranquila esta parte de su vida interior. Y esto, hermanos míos, que vemos en el libro de Apocalipsis, es exactamente lo mismo que se ve a través de toda la Biblia en diferentes formas y que comienza tan temprano como aquí en Babel. Este Sigurat, el Etemenanki que les mostré, tenía precisamente en la parte superior un templo para Marduk, su dios principal, y costaba llegar hasta arriba, y no cualquiera podía llegar hasta arriba. La gente podía adorar desde abajo y tal vez en la primera plataforma, pero solo los iniciados, los sacerdotes de último nivel, podían llegar hasta arriba y traer los mensajes divinos a la gente. Eso es parte del control de las religiones. Y fíjense la enorme diferencia de lo que revela nuestro Señor cuando se encarnó, o sea, Dios bajando y viniendo para estar en medio de nosotros, diciendo que lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad, y que ya no sería como la gente creía en el pasado, ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de Samaria, ni en ninguna otra parte, sino en el corazón de las personas, que es lo que Dios siempre ha querido. Es sumamente notable todos estos paralelos. Y cuando conocemos un libro como este, el de Génesis, nos vamos dando cuenta que aquí está la información que los demás libros de la Biblia usaron para desarrollar toda la teología bíblica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, viendo todo este movimiento y la dispersión después de la Torre de Babel, y habiendo esta gente conocido, porque la historia iba pasando, del arca de Noé, lo que había pasado. Y a pesar de eso no querían obedecer a Dios y dispersarse, pero además también me lleva a pensar cómo si ellos no querían estar todos juntos, como decías tú, por seguridad y todo eso, pero ¿cómo habrá sido el clima en ese tiempo? Es decir, sí, porque ahora sabemos que en una parte hay calor, en otra frío, en otra más frío, tenemos la Antártica. O sea, ¿había temor por alejarse, por no saber o por qué? Bueno, ahí no te sé decir, Ceci, exactamente, pero las razones tienen mucho que ver con lo conocido. Siempre funciona en torno a eso, ¿no es cierto? O sea, la gente migró de Ararat, que era un clima bastante pesado, esa zona es muy calurosa. Entonces bajaron a la fértil planicie de Sinar, donde se sintieron mucho más confortables. Es un lugar muy propicio para la vegetación y allí florecieron por eso mismo grandes imperios. Y claro, las noticias de otras partes más lejanas llegaban con mucho tiempo después, ¿no es cierto? Pero la gente podía conocer lo que pasaba en algunas otras partes del mundo si es que volvía algún visitante, pero recordemos que esto ocurrió más o menos unos 100 años después del diluvio. Entonces nos dice un par de cosas. En primer lugar, que no es tanto el conocimiento del resto del mundo que se ha logrado, porque no se han producido tantas migraciones. De hecho, estoy seguro que la primera migración desde el norte, o sea, desde el Ararat hacia las planicies de Babilonia, ¿no es cierto?, del Sinar, Hacia el tiene que haber sur. durado varias décadas.
Entonces no ha pasado mucho tiempo como para tener noticias de lo que hay en otros lugares. Aquí estamos bien, estamos sobreviviendo bien, aquí es fértil, aquí el clima es más apropiado, quedémonos aquí. ¿Para qué vamos a ir a arriesgarnos con migraciones larguísimas y difíciles? Y otra cosa es que mientras el tiempo es breve, solo 100 años, al mismo tiempo es suficiente para que la gente olvide, porque han pasado 2 o 3 generaciones y la gente ya se olvidó del juicio del diluvio. Imagínense que nosotros nos olvidamos hoy en día, cada 4 años, de cómo fue el gobierno anterior y volvemos a votar por los mismos pelafustanes. Entonces, así de corta es la memoria humana que no recuerda que nos robaron todo y la gente vuelve a votar por los mismos. Entonces, imagínate después de 100 años. Nosotros podemos ver la historia de nuestro propio país. ¿Quiénes eran los personajes importantes hace 100 años? Tal vez ni lo sabemos. ¿Y qué pasó hace 100 años? Tampoco lo sabemos. ¿Y qué debemos aprender de la historia de hace 100 años? Ni se dice. Entonces, para que tú veas, Ceci, el ser humano tiene estas 2 características. Una memoria de muy, muy corto plazo y evidentemente en este caso no tenían muchas noticias también del resto del mundo. Y El- es cuando tú dices noticias del resto del mundo, es decir, ellos ya se había proliferado mucho más la gente y esa gente tal vez no conocía la palabra de Dios, por eso tenían tanto temor. ¿A qué se debe? Porque después del diluvio, o sea, solamente quedó la gente del arca. Así es, pues Ceci, entonces no había otra gente, sino que la gente del arca, los hijos de Noé se fueron diseminando, se fueron alejando un poco unos de otros y fueron poblando. Recuerda que después del diluvio, Noé mismo vivió todavía 350 años. Así es que Noé supo lo que ocurrió en la Torre de Babel, aunque él tiene que haber vivido o haber permanecido viviendo seguramente en la zona superior, me imagino yo. Pero Cam, algunos camitas migraron acá con Nimrod, pero otros fueron más al sur y poblaron algunas partes pequeñas de África. Jafet migró más hacia Europa y a lo mejor ni se enteró de lo que pasó en el arca, ¿me entiendes? Entonces, a- a- hay que imaginarse que la población todavía es muy pequeña y que la gente cuando se va a más de 1000 kilómetros tal vez no se vuelve a ver nunca más en la vida. Esa era la realidad de aquella época, Claro. ¿verdad? Entonces, hay Mm, que tener un poquito de imaginación de cómo estas cosas ocurrieron. sí. Gracias. Como les dije, el Dios no destruyó la ciudad, perdón, sino la unidad que proporcionaba el lenguaje. El Señor intervino nuevamente en juicio, pero sin destruirlo todo, como había prometido a la humanidad a través de Noé. Y eso es importante. La gente siempre piensa que la torre de Babel se vino abajo y asimismo la ciudad quedó en ruinas y que Dios mandó rayos y fuego, y no fue así. Simplemente destruyó la unidad del lenguaje y eso los obligó a tener que dispersarse. Este pasaje asegura que la infinidad de lenguas en nuestro mundo no es sino un monumento al pecado de rebeldía. Es más, para los antiguos escritores bíblicos, las lenguas extranjeras eran señal de peligro y de juicio divino sobre Israel. Y esos pasajes les recomiendo que los lean porque son sumamente notables. Cuando Israel escuchaba lenguas extrañas, la sensación era de que algo malo estaba ocurriendo. Y esto es parte del resabio de la historia de Babel. Ahora, eh, es importante entender esto. La perspectiva evolucionista entre los antropólogos siempre va a decir que el lenguaje surgió en diversas partes del mundo de manera bastante espontánea y que se fue desarrollando gradualmente, evolutivamente, en forma independiente en diferentes partes. Aquí nos dice todo lo contrario. El lenguaje estaba completamente unido porque fue algo que Dios le dio al ser humano desde sus orígenes
Pero después la confusión de lenguas, o sea, la variedad de mucho lenguaje fue producto de un juicio, no de una evolución, y fue algo extremadamente violento y rápido, no a través de décadas o cientos de años de evolución del lenguaje. Es cierto que el lenguaje evoluciona. Hoy en día no hablamos el mismo español en que hablaba Cervantes, ¿no es cierto?, hace 500 años. Es cierto eso. Lo mismo pasa con el inglés y con todos los idiomas. Por eso se habla de español antiguo, español moderno, griego antiguo, griego moderno, y así. Eso es la evolución propia que ocurre con el paso del tiempo, y eso está bien. Pero el inicio de diferentes lenguas fue muy rápido y a causa de un juicio en esta época de Babel. ¿Me siguen? No obstante, se ha ido, el ser humano siempre trata de lograr unificación y por lo tanto, desde Babel en adelante, la lengua se transformaría en el gran elemento de identidad y cultura, así como de distinción y separación. Eso hizo que al principio la gente no pudiera cooperar y tuvieran que separarse. Pero posteriormente las familias comenzaron a crecer, los grupos de familias, ¿no es cierto? Los clanes. Y en la medida que eran más hábiles, crecían más. Mientras más hijos, mientras más ganado, mientras más tierra, mientras lograban mejor minería y tecnología, se iban volviendo más grandes y por tanto más poderosos. Y de esa forma, la lengua de los clanes más poderosos tendía a ser más popular y llamaba a los otros clanes más pequeños a tratar de aprender los lenguajes más populares. ¿Se dan cuenta? Muchos de estos lenguajes estaban emparentados, entonces, claro, no era tan difícil entenderse, pero al igual la gente tendía a buscar un lenguaje que fuera el más popular para que todo el mundo lo aprendiera. Y eso se llama hasta el presente lingua franca. Eso es una expresión en latín y tiene que ver con que en la época de Napoleón, el francés fue el idioma más hablado y por lo tanto se llegó a conocer la lengua francesa como la lengua que todo el mundo tenía que hablar. ¿Se fijan? Pero en la época de los patriarcas, por ejemplo, la lengua franca era el arameo. Todo el mundo hablaba o intentaba hablar arameo, porque era el lenguaje de los imperios que estaban en Sinar, de los imperios más poderosos de la época. En la época romana, en Roma se hablaba latín y las legiones tendían a hablar el latín. Sin embargo, la lengua franca era el griego koiné, en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y hoy en día, ¿cuál es la lengua franca? Inglés. Correcto, el inglés, sin duda alguna. Todo el mundo quiere aprender inglés o necesita aprender inglés. Pero el ser humano, en su creatividad, logra a través de la tecnología reemplazar muchas cosas también. Entonces, hoy en día no se necesita aprender muchos idiomas, ni siquiera inglés, porque uno ya tiene ahora dispositivos. Hay aplicaciones que uno puede bajar en el celular, pero también hay dispositivos mismos orientados a esto. Y por lo tanto, uno le habla al dispositivo y el dispositivo le habla a la otra persona en su idioma y la otra persona le habla al dispositivo en su idioma y nosotros lo recibimos en el nuestro, en tiempo real, absolutamente rápido, como, prácticamente como si estuviéramos hablando con un traductor en el bolsillo. Y eso, mis queridos, es un avance fantástico para hoy, pero es la tendencia humana de lograr otra vez unificación a través del idioma, porque queremos comunicarnos, queremos comprendernos unos con otros. ¿Se fija? Porque a través de comprendernos podemos colaborar unos con otros, trabajar en el mismo sentido.
Y si el espíritu de eso fuera obedecer a Dios, maravilloso. Pero resulta que el espíritu humano siempre va en contra de Dios. Entonces, mientras el ser humano trata de unirse nuevamente para repetir el problema, Dios nos muestra que el propósito de Él en el futuro será unir de nuevo, reunificar bajo un solo lenguaje. Porque cuando vino la Pentecostés, ¿qué pasó? El Señor otorgó lenguas. ¿Y qué proclamaban todos al unísono, aunque en diferentes lenguas? Las buenas noticias, el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios quiere lograr unidad, pero en torno a su voluntad, no en torno a esta unificación egoísta que tiende siempre a lo mismo, lograr mayores ganancias económicas, incluso al costo de la explotación del hombre por el hombre. Así que mantengan esto en perspectiva y dense cuenta que no hay tal cosa como evolución, porque el ser humano es exactamente el mismo desde el diluvio, desde Babel hasta el presente. Solamente nos vestimos diferente y hay otras formas culturales, pero el espíritu humano es la misma historia. En el contexto babilónico es importante entender estas cosas porque es un intento en Babilonia de revivir muchos de los aspectos de la forma de la antigua eh, Babel, ¿no es cierto? Ya que Babel está precisamente o estaba precisamente en la zona donde posteriormente estaba Babilonia. Entonces, fíjense, en el mundo antiguo, Babilonia era sinónimo de belleza y esplendor. En cada ciudad importante de la región controlada por Babilonia se levantaba una torre llamada Sigurat, Sigurratú en el idioma de ellos, y estaba relacionada con su religión. En la época de Nabucodonosor, como ya les conté, por ejemplo, la arqueología ha descubierto que en el área del templo de Marduk, llamada Esagila, o sea, la casa de levantar la cabeza, había una enorme torre, o sea, un sigurat, con un santuario en su cúspide llamado Etemenanquí, que es lo que ya les mostré delante. Y aquí tienen una vista aérea del lugar donde estaba precisamente este templo, que ya fue descubierto. Según Casuto, que era un erudito del siglo pasado, italiano, las dimensiones eran de 90 por 90 metros, eso está fácil porque las ruinas permiten medirlo, de base, pero no se sabe la altura. Y él creía que eran 90 metros. Como les dije, otros proponen que eran solo 60, pero tampoco lo mismo. Estos sigurat eran símbolos de la cultura babilónica y su construcción influyó notoriamente la arquitectura de otros pueblos. O sea, cuando se produjo la dispersión, esta gente se llevó mucha de esta idea y por eso tenemos pirámides en todas partes del mundo como parte de la adoración, desde Egipto hasta México, hasta los incas, o sea, por todos lados. El elemento piramidal, sigurático, está por todos lados. Evidentemente el sigurat del que nos habla Génesis 11 fue muy anterior a la época de Nabucodonosor, pero no sería extraño que el último hubiera sido levantado donde estuvo el primero. Les recuerdo que si quieren hacer algún comentario, pregunta, solo participen, ¿ya? Levanten la manito. Aquí tienen una imagen de las ruinas de Etemenanquí, que tienen esta característica, ¿no es cierto? La entrada grande para ir subiendo y hasta aquí queda nomás, pues hasta el primer tramo, falta toda la construcción hacia arriba. A la postre, el nombre dado a la ciudad significaba para sus habitantes originales puerta de Dios. Eso es lo que significa Babilis o puerta de los dioses, ahí está en plural, Babilaní o Babilani. Y esto está en el idioma de ellos, que es caldeo.
Pero para Dios no era más que Balal. Eso en hebreo significa mezclar, confundir. Así que esta es una ironía interesante. Mientras para ellos este tremendo monumento era la puerta de los dioses, o mejor dicho, la ciudad era la puerta de los dioses, para Dios es simplemente el lugar de confusión. La tradición de levantar torres con motivos religiosos los acompañó. Ok, eso ya lo dije. Para Israel, Babilonia debía ser recordada como el prototipo de toda ciudad, nación o imperio que se levanta a sí misma en orgullo y rebeldía contra Dios, pero cuyo fin es ser derribada en confusión. Debía ser una solemne advertencia de lo que podía pasarle también a Israel si elegía el camino de la desobediencia de las otras naciones. Así que Babel ha quedado como una inscripción en la historia humana de lo que significa rebelarse contra Dios. Y, y todo sabio tiene que sacar de las cosas del pasado y aprender de la historia. Y si Babel no nos enseña, entonces, hermanos, tenemos precisamente lo que hoy tenemos. Grandes ciudades, mucha unidad para el mal, mucha corrupción, grandes monumentos arquitectónicos, porque el ser humano sigue siempre tratando de dejar un legado a través de la arquitectura, rascacielos, donde Estados Unidos es campeón, aunque hoy en día Dubái y China no, no se quedan atrás. En un país como Chile tenemos torres altas, pero no mucho, porque con los terremotos no, no se puede, pero es el intento humano toda la vida y lo vemos no solamente en el presente, sino en toda la historia de la humanidad. Aquí tenemos un mapa de donde se situaron a grandes rasgos los primeros habitantes, ¿verdad? Jafet permaneció más hacia el norte, se fue hacia la India y se fue también hacia Europa. Sem quedó más cerca de la llanura de Sinar y hacia la península arábiga. Y Cam se fue más hacia el sur, primordialmente Egipto y de ahí al norte de África. Pero recordemos que los camitas que siguieron a Nimrod, ellos son los que se establecieron en la planicie de Sinar, que es esto de acá, entre el Tigris y el Éufrates. Y estos se mezclaron después con los semitas. Por lo tanto, estos imperios fueron camitas semíticos. Es importante entender la relación de este episodio de Génesis 11 con las anteriores y los siguientes, porque ante tanta desesperanza, lo que viene ahora es la pregunta: ¿y quién podrá defendernos? ¿Y sale el Chapulín Colorado? No, sale la figura de Abraham. Eso es, desde el punto de vista israelita, la respuesta. Uno que caminó con Dios, que temió a Dios, que le creyó a Dios, con el cual el Señor hizo pacto y cuya descendencia también estaría en pacto para finalmente llegar a salir de esa descendencia el verdadero Mesías que traería paz a la humanidad. ¿Se fijan? Esa es la respuesta, por eso que es tan importante conocer lo que viene después en Génesis, porque Génesis 11 termina con desesperanza, termina con juicio, termina con el mundo disperso y sin unidad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para lograr unir todo de nuevo, para lograr los propósitos que tiene, o sea, el plan A de Dios? Y ahí viene la elección de Abraham. Eso es muy importante. Por lo mismo, la dispersión de las naciones es el punto de inflexión del libro entre los orígenes y la historia de bendición protagonizada por los patriarcas, donde se anuncia la simiente que logrará la redención y reunificación del mundo. Esta lámina es extraordinariamente importante porque nos dice que Sem, o sea, los semitas y sus descendientes, estarían en el centro de la historia humana toda la vida, porque de ellos vendría la redención y no de cualquier semita.
sino de aquellos, ¿no es cierto?, de los cuales al final viene Abraham, y de ahí una elección, siempre de aquellos que le creen a Dios, porque Dios no escoge a priori, sino escoge de quienes le creen, y con ellos trabaja. Ok. El orgullo y la rebelión contra Dios. Esta lámina también, en cierta manera, se las adelanté. Esta imagen habla de la migración desde el Ararat, que está más o menos por acá, primero hacia el suroeste, que podría ser hacia lo que hoy es Turquía, o más hacia acá, lo que hoy es Siria, ¿no es cierto? Que sería hasta por acá más o menos, para después ir a la planicie de Sinar. Lo simplifiqué de esta manera. Esta es la planicie de Sinar, ¿verdad? Y entonces esta habría sido la migración. Y como digo, tiene que haber demorado varias décadas hasta penetrar esta región caracterizada por fertilidad por estos dos ríos. Y estos dos ríos, cuando llegaron las primeras migraciones, evidentemente no tenían nombre, pero es notable que a los primeros que llegaron acá les tiene que haber recordado lo que sus ancestros les contaron acerca del Edén. Y por eso le pusieron a estos ríos Tigris y Éufrates, que son los nombres Hiddekel y Éufrates, que son los nombres de los ríos que estaban en el Edén. Entonces es un error pensar que en esta zona estaba el Edén, porque nada del mundo antiguo permaneció. Pero los que llegaron acá en estas migraciones vieron que esta zona les recordaba a lo que sus padres les contaron acerca del Edén, y por eso usaron los nombres que estaban en el Edén. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué se usaron esos nombres que permanecen hasta hoy. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Luchito. Sí, ahí está mi cámara. Sí, todo lo del mundo antiguo no quedó en pie. Eso incluye el Edén, el árbol de la vida, todas esas cosas. ¿Estará en algún lugar o no se sabe? ¿O usted nos podría comentar algo así de eso? El diluvio arrasó con todo, Lucho. No quedó nada en pie, ningún árbol, no quedó nada. Nada vivo. Entonces, y además se produjo la separación de los continentes, como vimos anteriormente. Entonces, cuando la gente bajó del arca, simplemente no podía reconocer de ninguna forma nada de lo que había antes. Porque imagínate antes, tú vivías, por ejemplo, en un bosque, entonces algunos árboles se te hacían conocidos, ¿no es cierto? Algunos ríos, la forma de algunos ríos, por allí un monte, entonces la fisonomía de la geografía te daba la sensación de hogar, de algo conocido. Pero si todo eso cambió después del diluvio, es imposible ni siquiera saber dónde estaban. Si estaban en el norte, en el sur, en el oeste, en el este del mundo, no tenían la menor idea. Simplemente bajaron del arca y todo era nuevo. Así es que cuando ellos nombraron algunas cosas que fueron conociendo, lo hacían por recuerdo, no porque fueran esos mismos lugares. ¿Ya? No hay ningún registro actual, ni se podría saber ni dónde estaban, ni qué fue de ellos. Ok, gracias por la aclaración, porque con este libro yo entendí de que todo se removió, la tierra se fue como cuando se prepara la tierra como para sembrarla, como que se revolvió todo y echa por tierra tanta historia de que el árbol está por aquí, por allá, que el Edén. Claro, Entonces exactamente, eso es absurdo. me queda ahora más que claro el tema y por eso quería también reforzarlo. Gracias. Súper. Sí, no hay ningún problema. Es importante entender eso porque desde el punto de vista evolucionista, el mundo ha sido más o menos siempre el mismo. Después de que se asentó como tierra separada del agua y los continentes se enfriaron y todo a través de billones de años, siempre es la misma historia, ¿no es cierto?
había un mundo, o mejor dicho, una tierra unida en una especie de Pangea que se fue separando, según los evolucionistas, en cosa de centímetros cada una cierta cantidad de años. Entonces, un proceso lentísimo de separación de los continentes. Y eso hace que entonces ellos piensen que algunas de estas historias mitológicas del pasado, que pudieran tener algo de verdad, se podrían todavía encontrar. El mismísimo jardín de Edén, que podría ser una historia de esa naturaleza. Pero si nosotros creemos en el registro bíblico, no, es imposible, porque todo quedó bajo el agua y todo fue destruido con una violencia que nunca más en el mundo se ha dado. ¿Ya? Clarito como el agua, muchas gracias. Muy bien. Eh, Aquí el reemplazo ingenieril de los ladrillos para nosotros puede parecer algo sencillo, porque nosotros conocemos ya los ladrillos cocidos hace mucho tiempo. Pero hay que entender que esto fue una tremenda innovación. En los imperios antiguos, el ladrillo no se cocía, sino que ya se conocía la arcilla juntita, ¿verdad? Así, para que quede como una forma de ladrillo, que es más fácil construir por lo ordenadito, pero los ladrillos se secaban al sol. Ladrillos de arcilla y paja o barro y paja se secaban al sol, pero cuando descubrieron que cuando es alta proporción de arcilla y no solamente de barro, sino de greda, ¿no es cierto? O una arcilla de mejor calidad todavía, cuando se cocina a altas temperaturas en horno, entonces se le produce una dureza mucho mayor, similar hasta cierto punto a la piedra. Siempre es mejor construir con piedra, por supuesto, pero darle forma a la piedra es muy difícil. Requiere de otra tecnología que es más compleja que hacer ladrillos. Entonces, cuando lograron esta forma de coser los ladrillos, definitivamente la ingeniería constructil dio un salto. Aquí tienen ustedes las ruinas otra vez de Etemenanki, lo que queda y algunas partecitas que fueron intentos de reconstrucción, porque la ciudad de Babilonia, eh, en la época me parece que ¿cómo se llama? Hussein, Saddam Hussein. Hussein, Saddam Hussein. sí, hubo intentos de reconstruir partes de la ciudad de Babilonia, ¿no? Pero bueno, quedaron en nada. Y aquí está otra vez este modelo de lo que fue alguna vez, que está en este museo de Berlín. Ahí arribita, el templo de Marduk. Esta gente deseaba lograr fama haciéndose de un nombre. Interesante que es la palabra Shem, de la cual, que es el nombre del hijo de Noé, Shem. El hijo de Noé significa nombre o renombre. Ellos, en cambio, estos camitas originales, deseaban hacerse de Shem, pero Dios ya le había designado a Shem, que sería el que tendría renombre, y ese renombre sería porque Dios estaría con él, no por hacerse una torre. Así que es otra ironía del texto que vale la pena recordar. Esas personas temían una dispersión porque la unidad en Dios y el vínculo de amor fraternal ya se había perdido. La unidad solo era posible por el orgullo y un férreo liderazgo político. Pero esos elementos de unidad externos eran inaceptables para Yahweh. Fíjense que todavía hoy este aspecto es interesante porque muchos políticos hablan de que seamos unidos, seamos solidarios, ¿verdad? Tratan de lograr la unidad por el amor, pero eso es imposible si no se produce un cambio interior en el ser humano. En la iglesia, ese es un discurso válido, pero cualquier político que les hable de eso, en el fondo está mintiendo, porque el ser humano no es capaz de tener unidad basada en el amor, la fraternidad y la solidaridad. Eso solo ocurre cuando ha sido renovado desde el interior. Por lo tanto, estas políticas monárquicas de, de férreo liderazgo político, o sea, por la fuerza, hermanos míos, con ejércitos que aplastan toda revolución, toda queja incluso,
es la única manera de mantener verdaderamente la paz. Y eso es terrible de pensar. Y por lo tanto siempre estamos en la disyuntiva, los seres humanos, de ver hasta dónde dejamos que la política nos robe nos robe nuestra libertad para poder tener paz. Así que no pierdan de vista este, que es un mensaje para todas las épocas. En el presente, evidentemente. Para que ustedes sepan, la democracia en el mundo no tiene más de 100 años. Fue un intento en Grecia que duró aproximadamente 100 años, y no más que eso, incluso menos. Y se retomó por ahí por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en algunos países. Y eso es lo que tenemos hasta ahora como la gran novedad de, de gobierno. Pero en la antigua Grecia fracasó después de 100 años, porque fue obvio que no era posible con la forma de ser del ser humano, porque al final los que estaban en el gobierno se aprovechaban de las masas para lograr puestos políticos y hacerse del poder mañosamente. Así es que el ser humano ha estado toda la vida en este péndulo de hasta dónde cedemos con nuestras libertades con tal de obtener un gobierno que nos garantice la paz. Y los gobiernos que saben hacerlo, claro que se van a aprovechar de eso. Entre medio se dan buenos casos, pero en la gran mayoría de la historia comienza bien y después se hunde, porque el ser humano no ha cambiado a través de los siglos. Por tanto, la torre quedó como un monumento a su fracaso, el fracaso de la unidad, y en este caso de un férreo liderazgo político. Ese también fracasa porque Dios no lo encuentra aceptable. En definitiva, es otro interesante paralelo, esta vez con el nombre Sem, o sea, Shem, y su descendencia. Aquí tienen el mismo modelo de Temananki, pero en forma de planos, que está en el mismo museo. Por otra parte, el liderazgo humano pronto se dio cuenta de la utilidad de la religión como medio de motivación, unidad y miedo. No olviden eso. Cuando ustedes vean una religión que le mete miedo a la gente, entonces ustedes se dan cuenta que es parte de esta misma manipulación antigua. Dios nunca le mete miedo a la gente. Le advierte, por supuesto. Lejos de mí te va a ir mal, lejos de mí vas a fracasar, lejos de mí finalmente te va a caer el juicio. Y eso ocurre. Pero eso no es para meterle miedo, es para decirle, mira, aquí está lo bueno, aquí te va a ir mal. Entonces, escoge. Eres libre de escoger, pero después te haces cargo de las consecuencias. Eso es otra cosa. En cambio, la religión que mete miedo es para lograr el control. El juicio de Dios, en el versículo 5, comienza con esta potente ironía que les había mencionado, de que mientras ellos querían llegar al cielo, Dios tuvo que descender para poder mirar esta pequeña construcción que estaban haciendo. Es una ironía más que nada para mostrar que para Dios era insignificante. Por supuesto, el Señor no necesita bajar del cielo para conocer todas las cosas, pero el gesto indica su intención de enterarse de los hechos de primera mano y en detalle. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra descendamos o descendió el Señor, es una forma literaria de decir que el Señor viene para conocer las cosas de primera fuente, para que nadie se la cuente. Por supuesto que, insisto, Él no necesita eso porque lo sabe todo, pero es la manera literaria de decir, Él lo sabe directamente, no por cuentos, no está engañado cuando emite un juicio. Y uno de los casos más interesantes es el de Sodoma y Gomorra, donde Dios descendió, se encarnó y entró a la ciudad en la forma de los ángeles, viendo de primera mano lo que estaba ocurriendo. Y con eso mostró la total
justicia y necesidad de la completa destrucción. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera en que la Biblia nos presenta las cosas. Sigo yo con mis modelos del Etemenanki porque me parece sumamente notorio. Aquí está más esquematizado y como les mostré en la sesión pasada, en la parte superior, el templo a Marduk con esta piedra azulita que es el lapislázuli y que le daba una apariencia preciosa con incrustaciones de oro. Entonces, claro, era extraordinariamente visible a distancia. Dios conoce perfectamente que el ser humano es capaz de grandes cosas, pero también de cualquier extravagancia cuando se siente en unidad con otros. A mayor libertad, el ser humano inventa mayores depravaciones, lamentablemente. Y el Señor anunció que el final de los tiempos, el final de los tiempos sería tan decadente como el estado de la generación en la época de Noé. Así que no extraña nada. Esto de Babilonia, de Babel, es simplemente un anuncio antiguo de que el ser humano va a ir repitiendo esta historia una y otra vez. Y siempre se levantan imperios que tratan de hacerse nombre y tratan de volverse gloriosos y eternos. Pero nada de eso pasa. Queda el nombre claro en la historia, con todas sus perversiones. Pero después, al final, pasan y viene el siguiente. Eso, mis hermanos, es la historia de la humanidad y es una repetición cíclica de Babel. El concilio celestial es por demás interesante, claro que sí. Descendamos allá, confundamos su lengua. En este caso, a diferencia de Génesis, en Génesis 3, cuando dice que descendamos, ¿verdad? E impidamos que el hombre vuelva a tomar del fruto de la vida. En este caso, sí sería particularmente importante que también participaran los ángeles, porque a los ángeles les fue dado el servicio de los santos y el cuidado de las naciones. Entonces, para ayudar a la confusión idiomática, Dios debe haber usado a los ángeles. Y algunos de estos, tal vez, siguen tratando de guardar a las naciones mientras otros principados y potestades gobiernan a estas naciones para mal, como vemos en el caso de Daniel, donde están luchando ángeles por el control de diversas zonas. Así que esto nos da estas pequeñas vislumbres que hay en el texto bíblico acerca de lo que ocurre en los cielos y que nosotros después vemos en manifestaciones concretas. La única excepción en cuanto a estos ángeles es Israel, y eso también es muy precioso porque Dios asegura que es posesión particular de Él. Entonces, mientras todas las naciones son guiadas y regidas por ángeles, tanto de parte de Dios como otros en contra de parte de Satanás, el caso de Israel es diferente porque es posesión de Yahweh. Y yo creo, sinceramente, que esto continúa hasta el presente sin ninguna variación, a pesar de que Israel está desentendido del propósito divino. No es que nieguen a su Dios, pero está desentendido del propósito, que a eso ha ocurrido en la historia de Israel muchísimas veces. Y creo también que esto vale para la iglesia, porque somos la especial posesión de Dios, el especial tesoro, ¿no es cierto? Nación santa, pueblo de sacerdotes y morada del Espíritu Santo. En la teología de Israel, el concepto quería decir una visita personal de Dios con el propósito de investigar minuciosamente y era el preludio al derramamiento de su juicio. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra descender. Y finalmente, esto de las lenguas. ¿Cómo se produjo? ¿Qué es lo que ocurrió en definitiva? El cumplimiento de esta confusión no que requería la formación instantánea de idiomas, sino simplemente la falta de comprensión de la lengua antigua o la habilidad incluso de hacer los sonidos. Porque fíjense que si ustedes tratan de hacer los sonidos del chino, lo más probable es que digan un disparate,
a pesar de que tengan la palabra escrita y todo, porque es muy difícil las pronunciaciones de algunos idiomas. Y eso pasa para nosotros, los que somos descendientes de los idiomas romances, o sea, el francés, el español, el italiano, los que descienden del latín y del griego. Para nosotros la pronunciación de los idiomas del cercano oriente y del lejano oriente son extremadamente difíciles. Y lo mismo de ellos para lo nuestro, ¿no? Así es que bastó con eso para que se produjera esta incomprensión y después, con el paso del tiempo, estos se transformaron en idiomas completos o dialectos. En definitiva, fue un milagro. Como conversamos la vez pasada con Lucho, que hizo una pregunta sobre esto, fue un milagro. Esta incapacidad de comunicarse, no la formación instantánea de lenguas completas, ¿me explico? De todo el vocabulario, porque esto tiene que haber surgido más con el tiempo. Posiblemente en el entorno familiar podían comprenderse todavía, pero más allá de eso todo parecía sin sentido. Al final no hubo otra alternativa sino separarse, formando grupos entre quienes se comprendían con el fin de sobrevivir. Y ya les dije que hay la teoría que plantea Morris y que yo copio en el libro, es que eso produjo que la gente se separara y tuviera que vivir en forma muy precaria al principio, porque ya tenían que salir de la ciudad, entonces vivieron los primeros tiempos, que podrían haber sido décadas e incluso un siglo por lo menos, en cuevas, en lugares muy precarios para defenderse de otros clanes, de los animales y de las inclemencias del tiempo. Era como una transformación de sociedades altamente eh, tecnologizadas y altamente avanzadas para la época a una especie de edad de piedra. Y sinceramente creo que esa es la edad de piedra que los eh, arqueólogos, antropólogos y paleontólogos descubren hasta hoy y que todavía permanece en algunas partes, porque en algunas regiones donde no les hizo sentido o no fue necesario progresar tecnológicamente, se quedaron en su situación tan precaria de vida. Y eso lo vemos en muchas tribus de África, del Amazonas y en otras partes, donde la gente realmente vive como en la edad de piedra. Tan simple como eso. Vicky, qué bueno, una pregunta o un comentario. Con respecto a lo último que dijo Pastor, el hecho de, por ejemplo, haber estado en una situación todos juntos, unidos, edificando y queriendo construir por el orgullo de su corazón, eh, en el fondo al confundirlo en las lenguas como que los hizo retroceder en términos, y por eso usted considera que esa es la edad de piedra, como que los que eran más hábiles al no poder comunicarse con otros que a la vez eran más hábiles, quedaron como tuvieron que devolverse, digamos. Una cosa así, Sí, creo yo, puede ser. eso es. Lo que quiero que entiendan es que no es una especie de retroceder, Ah, o sino sea, un proceso completamente natural, en el sentido siguiente. Imagínate que de pronto tú y Andrés comienzan a hablar una lengua completamente diferente que nadie entiende. No puedes darte a conocer, no puedes darte a entender. Vas a un supermercado y la gente incluso se muestra hostil contigo por esa situación. Entonces tú y Andrés deciden, nos vamos a ir a vivir al campo, nos vamos a aislar, porque la gente se ha vuelto agresiva con nosotros, no coopera con nosotros y nosotros no podemos cooperar con ellos. Pero resulta que tú y Andrés nunca trabajaron en el campo, nunca tuvieron que ir a un bosque a cazar animales. Entonces no saben ni siquiera hacer un arco o manejar un arco. Por lo tanto, una forma de vida que se vuelve instantáneamente muy precaria, como un hombre de las cavernas, porque tú sabías hacer canastos, pero otro cazaba animales, entonces tú le vendías tus canastos y el otro te vendía la carne.
Y así pasa en las grandes ciudades esta cooperación social. Pero si tú eres aislada y tienes que autoabastecerte de todo, abrigo, agua, calefacción, comida y todo eso, y tú no lo has hecho antes, comienza desde cero de la manera más precaria que te puedes imaginar. Eso es simplemente lo que ocurrió, nada más. Entiendo. Gracias, pastor. Ok, y vamos terminando ya. El resultado fue la paralización de la construcción de la ciudad, al menos temporalmente, porque después se siguió construyendo, aunque la torre parece haber estado lista y funcionando. A la postre, el gran temor de la gente se hizo realidad porque en lugar de unidad ahí, se dice en hebreo sham, se produjo dispersión de ahí, misham. Entonces, son estos juegos de palabras, juegos de sonidos que ya les he dicho que son abundantes en hebreo para destacar cosas y que lamentablemente en español no se pueden ver. Como les dije, muchos piensan que aquí se produjo un juicio donde todo quedó en ruinas y les pongo este dibujo para mostrar eso, pero no hay nada en el texto que haga pensar de que Dios disparó rayos y empezó a romper la torre. No, simplemente deshizo la unidad confundiendo el lenguaje. Así que como epílogo, en el último versículo que vamos a analizar ahora, Yahvé confundió, que es la palabra Balal, el lenguaje de toda la tierra. Así, la historia muestra cómo la puerta de los dioses, que es como llamaban ellos la ciudad, en realidad no alcanzó las expectativas humanas y terminó en caos y confusión. Otra ironía del pasaje es que toda la tierra tenía un solo idioma, pero Dios confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. ¿Notan la repetición de toda la tierra? Entonces, Kol Haeretz, se dice en hebreo eso. Y eso también es notable en hebreo, estas repeticiones. Y en español, aquí en este caso, se puede ver. Cuando ustedes lean la Biblia, circulen estas cosas para que se vean con más claridad toda la tierra. Y eso hace que la Biblia empiece a hablar por sí misma, porque las repeticiones tienen precisamente la intención de destacarnos algo. Por tanto, el Señor cumpliría su propósito de poblar el planeta. Tal como él dijo, él al final se sale con la suya. Babel fue construida con el objetivo de exaltar la capacidad humana, pero solo llegó a ser un recordatorio del orgullo y la necedad de los hombres. De igual manera, la multiplicidad de lenguas y la dispersión humana a través del planeta señala con fuerza la inutilidad de oponerse a los designios del Creador. Y esto es interesante. Yo me acuerdo que vi una vez en Instagram un chiste que hacía una persona que decía, ¿qué hizo que los esquimales llegaran a pensar que esa tierra de puro hielo y tan difícil de vivir ahí era mejor que Sinar, de donde venían? Y claro, el hombre estaba usando conceptos bíblicos porque conocía el asunto, pero nos muestra que estas migraciones, la gente probablemente más indefensa, los que tenían menos población, menos capacidades tecnológicas, menos armas, etcétera, tuvo que migrar cada vez más lejos, porque se producía mucha competencia, se producía también mucha explotación del hombre por el hombre, se producía violencia. Entonces, a pesar de que el planeta nuestro es sumamente grande, la gente iba cada vez más lejos, hasta donde podía, con tal de que no vinieran otros grupos a saquear, a, a robar gente para esclavizarla y todo eso. Y esa sería la explicación de que poblaciones tan inhóspitas como las que hoy existen en Noruega, en Islandia,
o donde están los esquimales, ¿no es cierto? Muy al sur de Chile, en la Patagonia, o en los desiertos. Todo eso explica de alguna manera el por qué existen poblaciones ahí. Pero sí, ¿quién quiere vivir realmente en esos lugares? Yo creo que es simplemente el resultado natural de estar escapando y escapando de los centros donde había más poder y más tecnología. Y con eso terminamos. Es algo parecido a lo que pasa hoy día de estar arrancando de la delincuencia e irse a provincia. Sí, en parte, aunque la delincuencia es un subproducto de este asunto, pero de la inoperancia de los gobiernos. Pero en aquel entonces los gobiernos mismos eran los depredadores, porque en la medida que depredaban a los más débiles, los volvían a anexar, los oprimían, los hacían esclavos, porque imagínate, este ni siquiera habla nuestro idioma, por lo tanto, ¿sirve para qué? Sirve para trabajar para nosotros en las minas, en cualquier cosa, y eso es esclavitud. Entonces, los gobiernos eran depredadores y hoy en día los gobiernos depredan de otra manera. Ya, que no quiero entrar en discusiones políticas, pero es un poco diferente. Sin embargo, el corazón del ser humano es el mismo. Así que por mi parte, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Y les recomiendo seguir leyendo Génesis y todos los otros libros del Pentateuco para que sean expertos en la Biblia. Preguntas, comentarios al final del curso. Mire, ahí el hombre. Ya los tiene que haber leído todos, mínimo 4 veces cada uno. ¿Sí o no? Es muy interesante cuando estoy leyendo la Biblia en el devocional y de repente voy en el Pentateuco y de repente digo, no me queda claro algo y me voy a los comentarios y empiezo a... me ayuda mucho, me da más luz de lo que estoy leyendo, sí, es Por súper bueno. supuesto. Y bien es cierto, no El- tomo un libro y me lo leo de pe a pa, sino que lo voy cuando me van saltando algunas dudas, digo, aquí está el capítulo tanto comentado y me ha servido bastante. Yo les recomiendo usar los libros de otra manera. Más bien decidirse a hacer un devocional. Por ejemplo, de la parte de Génesis que toca la vida de Abraham, hacer el devocional y mientras van avanzando en la lectura bíblica, van leyendo la porción del comentario que les explica eso. Eso ya no es tanto hacer un devocional, sino hacer estudios bíblicos. Y esa, creo yo, es la mejor manera de estudiar la Biblia al final, fin y al cabo. Y eso lo pueden hacer no solo con mis comentarios, sino con cualquier otro que sea de buena calidad y que les ayude, porque la comprensión bíblica requiere un poco de ayuda, sobre todo en aspectos de trasfondo, ¿verdad? Y de los idiomas bíblicos. Pero esa sería la manera más adecuada y no solamente usarlo de consulta. Claro, de consulta tengan estos libros cuando ya los han usado completos, pero, pero primero usen los completos. Vicky o Andrés, Quería, bueno, agradecer. Ha sido una tremenda, pero tremenda ayuda. Ha sido un descubrir cosas increíbles. Yo, curiosamente, el año pasado dije, voy a leer Génesis. Y creo que hice en mi cuaderno, sumamente ordinariamente, puse lo que más me llamaba la atención era saberme, por ejemplo, puse un ítem entero de las edades y puse resaltar y todo, y ahora lo comparo, obviamente no tiene ninguna comparación con lo que hemos visto hasta ahora, y ha sido tremendamente desafiante, clarificador, como que ha roto muchas, como una base sólida, como dicen algunos, y efectivamente con respecto a eso mismo, yo empecé a leer el libro de Abraham y que tiene una forma distinta de este libro que, como decía usted al principio, este es como son las bases más sólidas, hay más discusión y todo. Y es súper interesante porque me deja pensando y es muy reflexivo. Abraham es muy, o sea, yo no puedo avanzar mucho, avanzo como un capítulo, voy como en el capítulo 8,
pero me quedo pegada mucho y me enseña porque como que el libro está escrito tan maravillosamente como que inevitablemente al irlo leyendo, leer la Biblia, leer el comentario, uno lo lleva a la vida también. O sea, ve la historia, ve el contexto y inmediatamente se genera un feedback hacia lo que pasa en uno y cómo en la situación en que uno está o cómo ha vivido la vida uno, las decisiones que toma, porque está muy con respecto a la fe. Entonces, súper recomendable, de verdad, ha sido súper llevadero y fácil de leer, como uno va avanzando súper, como decía Luis, como que uno va afiatando cosas, como que las va poniendo, las va sellando en los conocimientos y más todavía en el corazón, en la fe. Así que nada, pues estoy ahí con este, ya estoy más que pagada, pero voy en Abraham, espero poder leer los otros también. Agradecer profundamente nuevamente a los dos por todo el tiempo que han dedicado a nosotros, por toda la paciencia también, y no solo a usted, también al pastor eh, Carlos. Bravo, El que por doctor. todo lo que él también ha hecho, que ha sido maravilloso. Ojalá hubiese podido estar con nosotros, haber podido escuchar. Yo sé que esto lo va a escuchar en algún minuto, pero agradecer toda su, su profesión puesta en esto con una explicación tan hermosa y clarificadora. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Vicky, por las palabras. Se las haré llegar a Ricardo y tan pronto tengamos nuestro templo, vamos a volver a invitarlo para que nos dé las conferencias como hacía antes. Nos encanta esa tremenda contribución que hace él. Así es. ¿Puedo Claro, decir algo? claro, ¿quién dijo? Anita, adelante. Bueno, yo me sumo a las palabras que dijo Vicky. Yo escribí algo, digamos, hoy día para agradecer realmente lo que significó este libro para mí leerlo. Fue un libro que me conquistó, me motivó muchísimo a leerlo y a seguirlo leyendo. Y una vez que nos llegaban las láminas, era como que me respondía a lo que yo me preguntaba. Entonces fue de agradecimiento para poder aprender más y poder compartirlo un poco también con los que nos rodean, con la gente de la oficina. Eh, eh, este libro, yo no tengo palabras para agradecer la valiosa contribución que significó este libro en mi vida. Fue una inspiración para mí. Cada capítulo fue un aprendizaje, el enfoque, la decisión de todo añadieron gran profundidad en mí, me dio mucha claridad lo que yo leía, entendía. eh, no sé, pero usted sabe que yo soy una persona que a mí me gusta mucho leer y, y este libro realmente me motivó también a agradecer al pastor Ricardo Bravo por su contribución a este libro. A mí me impactó mucho cuando yo estaba con el problema de mi esposo con la mano y leí algo de la mano, entre que se me mezclaba la ciencia con la fe, con el Señor, de que por qué lo que estaba pasando en el dedo de él era porque habían tanta cantidad de venitas. Eso me llenó de mucho valor, me motivó a salir más adelante. Entonces, yo creo que yo no pude ser muy participativa porque obviamente no llegaba corriendo de la oficina, me conectaba a la hora que podía, pero escuchar las grabaciones fue enriquecedor para mí al menos y para cada uno de nosotros, yo creo. Así Qué que rico, yo Anita. Muchas gracias por tus palabras. agradezco todos los consejos que nos ha dado, todo lo que aprendimos y que el Señor les bendiga grandemente a usted y a la Isita. Amén. Muchas gracias. Y no se olviden que estamos subiendo editadas cada una de estas sesiones, precisamente para que sirvan a otra gente, pero no la van a conocer otras personas a menos que nosotros se las compartamos.
y nosotros ya lo hemos compartido a toda la iglesia y a los conocidos que tenemos en otras iglesias, pero no tengo más contactos. Entonces, ahora depende de cada uno de ustedes para que esto pueda incrementarse. Yo creo que es una contribución y lo bueno hay que compartirlo, ¿verdad? Y por supuesto, sí, yo creo que este libro fue un trabajo extraordinario y gracias por compartir los conocimientos que nosotros no tenemos. Amén. Luis Salas y Sí, después buenas Claudia. noches, Claudia primero que Jara. nada. Mire, pastor, de verdad que estoy, bueno, primeramente agradecido a Dios, ¿no? Porque justamente Dios hace todas estas conexiones y yo llegué a estas clases justamente gracias a Cindy, que fue una persona que conocí en Pichilemu, perdón, que debe estar en Pichilemu, y fíjese, estoy acá, esto me ha fortalecido mucho, me ha hecho, si ya creía, ahora creo mucho más, con más convicción, y créame que esto ha generado en mí un despertar, un avivamiento más grande todavía, porque ahora no puedo salir de Génesis por su culpa, no puedo salir de ahí por su culpa. No, pero de muy buena manera y estoy, bueno, es como lo que compartí aquella vez del proverbio que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo. Y de alguna manera este estudio, este libro ha generado eso en mí, estar investigando qué hay detrás de cada cosa y de verdad que yo estoy súper agradecido y voy a comprar toda la colección la quiero comprar ahora cuando vaya en enero a Chile, porque voy a ir ahora en enero y quiero adquirirla, porque de verdad estoy sumamente interesado y quiero tener más convicción todavía. Y yo Me todavía, alegra. y a mis compañeros, por ejemplo, de grupo de extensión que tengo en la iglesia, yo estoy así, pero de manera enérgica todo el tiempo compartiéndole lo que veo en cada clase, siempre. Desde lo de la ringudita, quedé pero impactado. Así que Pastor, bueno, y Cindy también que está en la llamada, y a Luis también, porque a él lo conocí también en Pichilemu. Agradecidos de verdad porque también sin ellos, porque son un instrumento también del Señor, yo no hubiese llegado aquí también a estas clases. Gracias, mi hermano, por tus palabras. Son esas diosidencias, ¿no es cierto? Que justo llegaste porque era para ti todo esto. Sí, de Tanto verdad para que sí. Luis como para los demás, si quieren más de estos libros, ya sea de este primero de Génesis o de los demás de Génesis o de cualquier otro, recuerden que para traerlos de Estados Unidos demora por lo menos 20 días. Tienen que pedírmelos con anticipación, no los tengo acá, no tengo stock. Entonces, si llegaras Luis acá y me pidiera quiero este, no lo tengo. Sí, igual Entonces, me voy a tomar un tiempo en Chile porque voy a ir como de enero a abril, entonces por ah, ahí voy a tener tiempo para de anticiparme también. perfecto. Pero me avisas, ¿no es cierto? Con Sí, sí, anticipación sí. eh, para, para que estés acá en Chile también y conocerte en la iglesia y si alguien desea algún Sí, libro, pídamelo con tiempo. ¿De acuerdo? Claudia quería decir algo también. Hola, pastor, hola, pastora. Sí, darle las gracias también por como decía usted, la extensión que se hizo no solamente a sus hermanos, a sus hijos de su iglesia, sino que a muchos como mi hermano que antecedía, así nosotros también con mi hermano Javier, que estábamos acá en el sur. Cecilia nos contaba de esto y era muy interesante eh, aclarar dudas, muchas dudas que a pesar de que uno es cristiana de chiquita, no sé, pues nos han enseñado que las cosas fueron así, así, y con con este descubrimiento, con este libro, con todos los antecedentes que usted nos entregó, nos damos cuenta de muchos errores que como cristianos tenemos arraigados en nosotros.
y que nosotros los dábamos por sentado que era así y era fielmente así. Entonces, esto nos ayuda mucho, nos ayudó este libro, sus palabras, su conocimiento. No, se lo agradezco mucho, mucho, pastor. Y ahora vamos a estar con los otros libros ahí, pudiendo ampliar nuestra capacidad mental para podernos eh, y entender realmente cómo fueron y sucedieron las cosas. Así que les agradezco a ambos el tiempo, la dedicación, todo. Muy, muy bueno, muy buenos cursos. Así que muchas gracias, pastor, pastora igual. Y nada, lo felicito. Gracias. Muchas gracias, Claudita. Maravillosas tus palabras. Y claro, qué interesante, ¿no es cierto? Que hay que corregir a veces los pensamientos de los inconversos y también de los cristianos. Qué divertido suena, pero es así. Qué rico, mis hermanos. Dios les bendiga mucho y ya está este hombre, Lucho. El único que Que ahí tiene el libro autografiado está por los dos dedicado autores. por los dos escritores del libro, Ricardo Bravo y el Pastor Enzo. Así que este libro vale oro. Qué grande, qué grande. Vale, porque nosotros que vivimos al otro lado del océano no tuvimos ese privilegio. Estamos muy agradecidos también porque gracias al hermano Carlos, que también nos tuvo a nosotros en cuenta, pues tuvimos el privilegio de adquirir este lingote de oro, como digo yo, porque eso es un tesoro, que como decía la hermana, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero muchas veces nos enseñan cosas que no, quizás no con el fundamento ni con la claridad que tiene este libro, que va, como le decía antes, estaba hablando con la hermana Rubí y demás, que van en paralelo el libro con la Biblia y es como muy fácil de comprender. Así que le doy muchas gracias al Señor y al grupo en general, porque muchos hermanos también hicieron sus aportes de conocimiento, de cosas que han estudiado, que sirvieron para comprender mucho mejor las clases. Y en verdad estoy muy agradecida por los conocimientos del doctor Bravo y del pastor Enzo, que tuvieron la disposición de ponerlo para que muchas personas lo conociéramos y ahora no quedarnos con este tesoro en las manos, sino en nuestras iglesias, nuestros familiares que son cristianos que no tienen esto, pues un buen regalo ahora para Navidad es este libro. Yo lo veo así, de esa manera. Así es. Así que gracias a todos en general, porque ha sido un buen tiempo de aprendizaje, de coinonía y bueno, oramos por el grupo en general. Qué lindo, Glevis. Muchísimas gracias. Precioso también tu testimonio. Bueno, les queremos avisar que para los cursos que vamos a dar el año que viene, queremos usar este mismo grupo, porque hay varios contactos que no son de nuestra iglesia. Entonces los queremos invitar a que no se salgan del grupo. Este chat va a quedar abierto. La idea es que no lo llenemos de cosas, sino que sea el grupo que perteneció al grupo Los Orígenes, ¿cierto? Pero que sigamos conectados a través de este grupo, porque en marzo retomamos los cursos. Entonces, para que no queden desconectados de las cosas que vamos a hacer el año que viene. Súper. Gracias. Perfecto. Bueno, yo también quiero dar gracias al Señor. Realmente este ha sido un libro maravilloso desde que lo comencé a leer hace algunos meses atrás y más ahora de poder junto al pastor, ya. Faltó Ricardo Bravo, hubiese sido bueno, pero lo entendemos. También nos gozamos de poder conocer a Ricardo en alguna de las conferencias que era invitado. Creo que antes del COVID, ¿no? Desde antes del COVID a la iglesia y nos nutría mucho. Así que doy gracias al Señor porque realmente es un libro excelente, extraordinario. Comparto el mismo sentir de Glevis.
Creo que uno sabe a quién. Hay que orar y el Señor te va a alumbrar a quién le podemos dar este libro de regalo en Navidad. Quizás no a todos, ¿no? Hay gente que a lo mejor hay que regalarle la vida de Abraham, por ejemplo, u otro, Derribando Baluarte, no sé, ¿ya? Pero este es un buen regalo. Bueno, lo dice David. Yo estoy también en Estados Unidos, entonces para nosotros es más fácil adquirirlo porque uno lo pide en Amazon y me llega en 1 o 2 días. Yo sé que para ustedes es más complicado y bueno sería quizás ir formando un pequeño stock, no digo un gran stock porque no hay a lo mejor mucho recurso o dinero estancado ya en una bodega, pero sí una pequeña cantidad yo creo que si se puede sería útil porque digamos por la situación de la oportunidad que se puede presentar en cualquier momento y es bueno tener el material. Yo les quiero dar, aparte de dar gracias, decirles que estoy muy gozoso y muy contento también porque la semana pasada se cerraron 2 cursos. Uno con ustedes el jueves, Derribando Baluarte del Enemigo. ¿Ah? Ahí está derribando. Y también acá en Cape Coral al día siguiente, el viernes, tenemos un grupo también estudiando material del Pastor Enzo y terminamos este libro, Levítico, ¿ya? A mí me ha dado mucho gusto también ver que esta plataforma de Zoom, así como ha sido de bendición en el curso que todos nosotros hemos participado, ya también ha sido de bendición en los Zoom de Coinonía, que el Señor nos ha regalado tremendos misioneros y pastores que han estado ministrando y nos han bendecido. Entonces, estamos muy animados en mantener este vínculo y yo estoy seguro que la iglesia, primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, en la cual estuve sirviendo al Señor por 3 años, pero también yo me traslado de la iglesia ahora a Miami a iniciar nuevo ministerio. Tuvimos un cierre de los 2 cursos, de Derribando Baluarte, de Levítico, el domingo, y en algún sentido sentí el cariño de mis hermanos que también estaban expresando un decir, no adiós, sino hasta muy pronto porque queremos quedar vinculados y esa fue mi promesa. Por lo tanto, avisarles a los hermanos que vamos a continuar, pero esta vez por Zoom. Por lo tanto, voy a ver en estos cortos meses de lo que queda de básicamente noviembre, bueno, diciembre, a ver si podemos captar alumnos de la Iglesia Capilla del Rey, iglesia a la cual pretendo volver para el ministerio. Ya estuve un año ahí en Miami y hemos entonces aplazado el inicio del siguiente. Este es Números. Y pretendemos iniciar la primera semana ya de enero, seguir con Números, principalmente con el auditorium de Cape Coral, pero abierto a través del Zoom. Así que si hay alguien que quiera estudiar, ya miren, mientras más internacional, como que uno siente más bendición del Zoom y como que la palabra del Señor que corra, ¿ya? Que no hay barrera. Así que yo estoy súper entusiasmado, estoy muy agradecido y les comento un poquito el testimonio de lo que ha pasado ya con la clausura de Derribando Baluarte, de Levítico. Tenemos un número que comienza en enero, se los anuncio por si quieren incorporarse, lo vamos a estar tratando ya por Zoom, material del Pastor Enzo, y por supuesto ya fundamental que se animen a continuar con Génesis, con la vida de Abraham. Cuando nosotros hicimos ya en Antiguo Testamento 1 y partimos en ese otro libro, en Génesis, solamente el pastor había escrito la vida de Jacob. Así que lo incorporamos en el curso, la vida de Jacob, pero no estaba ni la vida de Abraham,
ni la vida de José. Así que, aunque sea en retrospectiva, tenemos que volver a la vida de Abraham, a la vida de José. Pero hemos avanzado porque esto de Levítico, de números, es parte del curso de escuela ministerial ya de Antiguo Testamento 1. Y si ustedes gozaron Génesis, hermano, hagan empeño de tomar Antiguo Testamento 1, o sea, Génesis, complételo con las biografías, ahí están los libros, pero avance con Éxodo, avance con Levítico. Y por último, si alguien ya lo que hay es lo que le decía, número, después retrospectivamente va a tener que rellenar, no queda otra. Así hemos estado trabajando y estamos gozosos. Pasó lo mismo con el tema de guerra espiritual, porque el orden lógico es primero, no es verdad, derribando y después armas. Sin embargo, los hermanos de Cape Coral justo ya se animaron porque yo me metí ahí a armas y, oye, y un buen poblón se anexó, así yo feliz, ya en armas. Y después vino derribando Baluarte. Pero el Señor sabe, a veces uno planifica, uno tiene su cuadratura y el Señor las desarma y hace como Él quiere. Lo importante es siempre estar, uno, estudiando la palabra del Señor y dos, en comunión cristiana. Y qué lindo, no solamente en las cuatro paredes, donde es fundamental el abrazo, sino también ya conocer otros hermanos, conocer otra idiosincrasia, otras culturas, porque somos uno en Cristo. Así que mi bendición y mi gratitud. Muchas gracias, Carlito. Qué lindas palabras. Así que todos los que quieran comenzar con números durante el verano, porque aquí en Chile no se hace nada durante el verano, ahí tienen una tremenda herramienta y con un buen maestro como es Carlos para trabajar la escritura, con un libro guía y una persona que los va asesorando en todo lo que sea difícil de comprender. Ánimo entonces, hermanos. Mientras vimos ahí la exposición de libros de ¿ah? La colección de libros de Lucho. Y yo Me recuerda a Kiko. soy un fan, un fan. Oye, yo aprendí y nunca había leído la genealogía de todo este descendió de este, del otro, y la verdad es que era una lata, pero ahora con el curso uno le toma otro sentido a leer todas estas cosas y uno va creciendo, porque de verdad que era una lata leer esa cantidad de nombres, pero cuando uno encuentra el sentido, así que de verdad yo doy muchas gracias por el tiempo, por el libro maravilloso que a pesar de ser un libro de estudio un poquito cabezón y todo lo que se quiera decir, pero buenísimo. Uno, la verdad, es que crece en mucha fe también, porque uno tiene muchas cosas ahí pendientes de si será o no será, pero esto ayuda a crecer muchísimo. Y uno se da cuenta que en realidad hay tantas cosas que uno es tan ignorante en la verdad, y uno sabe que además siempre va a estar creciendo, así que este es un libro que ayudó muchísimo, así que muchas gracias. Amén. Yo Amén. Amén. quería decir algo, que cuando yo estaba en Santiago, en la iglesia, yo disfrutaba de los cursos, las prédicas del pastor, pero cuando me vine a provincia, eché tanto de menos tenerlo a mano esas cosas, que por eso me provisioné de los libros. Porque yo dije, oye, que es como que ahí uno aprecia cuando ya no lo tiene a mano, uno aprecia más la calidad de estudios que uno tiene en presencia. Así que Así es. fue súper útil y me los traje, los quise como traer una parte de presencia con estos libros así, y poder compartirlo con mis hermanos acá, de a poquito lo vamos compartiendo. Así que súper, súper bueno. Yo quiero agradecerles, hermanos míos, su perseverancia. Fue rico verles, los que pudieron estar todo el tiempo. No tengo idea cuántos vieron los videos posteriormente, porque como no lo avisan, ¿no es cierto? No se dice. Pero yo creo que varios hicieron todo su esfuerzo e intento de mantenerse al día. Y si no, los irán viendo posteriormente, porque creo que hubo un real interés
hartas ganas en la inscripción original y por las cosas de la vida, ¿no es cierto? La falta de tiempo y todo eso, ha sido difícil. Pero quería decirle a ustedes que permanecieron y a los que vean después esta grabación, que me anima muchísimo sus ganas de aprender. Todos los aportes hechos y las preguntas enriquecieron cada una de las sesiones y por eso hicimos el curso juntos. Es muy diferente a que una sola persona hable y dé una clase que queda grabada. Creo que esta interacción enriqueció enormemente todo. Y como quedó grabado y va a estar en las sesiones, ustedes mírense. Así pueden ver cómo salieron. ¿Ya? Recuerden nuestro canal YouTube, Iglesia Presencia de Dios. Ahí también están las grabaciones de todos estos videos, por si acaso. Yo también quiero, no sé si alcanzo, ya estamos, solo quiero darle las gracias. Bueno, la verdad es que yo admiro su capacidad de almacenar tanta información en su cabeza y poder transmitirla. Yo estoy en un pensamiento y si se me pasa una mosca, ya me olvidé lo que iba a hacer. De verdad, de hecho, ahora algo dijeron que me acordé y en 2 segundos se me olvidó. Por eso yo admiro la capacidad, o sea, el talento que Dios le dio para poder aprender tantas cosas y no solamente quedarse con ese conocimiento, sino que poder compartirlo. Y de verdad, para nosotros con mis tíos ha sido de mucha bendición poder aprender, como decían los hermanos, cosas que uno a veces da por sentada, que la sabe, la ha escuchado por tantos años, pero cuando hace un análisis minucioso, realmente nos damos cuenta que, como decía un filósofo por ahí, mientras más aprendo, solo sé que nada sé, y qué rico poder siempre estar siendo enseñable porque nos hace maravillarnos de la grandeza del Señor. Así que también, como muchos, quedo animada a poder tomar el Nuevo Testamento, de poder hacer esos cursos, de poder crecer y tomar ese material también de compartir. Qué bueno que estas sesiones van a quedar en YouTube porque también las vamos a poder compartir con otros. Ya me preguntaron por ahí en algún lugar si era posible que en algún momento usted pudiese compartirnos acerca de eso, así que vamos a estar también compartiendo el trabajo que usted está haciendo con otras personas que estén interesadas y qué lindo sería que toda la iglesia estuviese capacitándose de la manera de nos cuesta, yo no sé si como chilenos, como latinos, pero nos cuesta tanto eh, poder darnos el tiempo para aprender, para leer, no tenemos cultura de eso, pero como pueblo cristiano necesitamos conocer estas cosas. Y como alguien decía por ahí, no porque uno cuando va a predicar el evangelio, uno no va con la teología de decir, mira, en el inicio, no, pero es tan importante para cuando estamos en otros lugares, cuando vamos, sostener, el Señor sostiene nuestra fe cuando conocemos verdaderamente quién es Él y la historia que Él nos dejó para poder conocerle, que es su palabra. Entonces, solo agradecerle por no solamente por este libro, sino que por todo el trabajo, todos los trabajos que usted ha hecho y nos ha compartido de forma gratuita, eh, porque entiendo de que es un don que el Señor ha puesto en sus manos y que usted lo comparte eh, de esa manera también. Así que muchas gracias y eso no. Amén. Gracias, Matita. Amén. Muchas gracias. Sí. Cuando nos veamos personalmente con cada uno, agradezco mucho un gran abrazo y que me vuelvan a decir si les encantó este material. Siempre es grato escucharlo. Así es que Sí, agradezco muchas sus gracias. palabras ahora. No quiero Mira, retenerlos más, ni que se sientan obligados a decir nada. Simplemente su presencia ha sido valiosa para mí. ¿Ya? yo quiero darle también un abrazo a todos mis compañeros
de clase, por la paciencia que me tuvieron de las preguntas tontas que hacía y de tanta... Pero me interesaban, eran preguntas, me dicen que no hay preguntas tontas, sino tontos que no hacen preguntas, y yo fui de las dos. Bien, Así Luisito. que Aleluya. fui preguntón y Aleluya. fui tonto también, así que, pero pido disculpas, fue todo en No, un contexto de querer saber más, y bueno, así que un abrazo para todos, muchas gracias. Es bonito estar compartiendo con varias gente que tienen los mismos gustos, en la misma fe, el mismo entusiasmo, el mismo amén. espíritu, y qué bueno ver que hay gente No, que ama al Señor y que lo busca de distintas partes del mundo, y no estamos solos, estamos acompañados. Es rico saber, es rico verlo, es rico sentir su compañía. Dios les bendiga, un abrazo fuerte virtual, y nos vemos hasta la próxima. Hasta cualquier libro, cualquier curso me dicen nomás. Ya estoy listo. Chao. Chao. gracias, Rey. Chao, Buenas chao. noches. Oh, Chao, buenas, Buenas chao. noches. chao, buenas Chao. noches. Bendiciones. Chao, Muchas bendiciones. gracias. Chao, Muchas un Dios les abrazo. gracias. bendiga. Chao. Dios les Chao. bendiga. Chao, Chao, bendiciones. queridos Chao. hermanos, Bendiciones, chao. bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima.